Hola a todos. En este episodio conversamos con Claudia Velasco, CEO y cofundadora de Cercal Group y Maguat, autora de la Guía Estratégica para el Liderazgo en la Era de Pharma 4.0, un referente en la transformación tecnológica y cultural de la industria farmacéutica en LATAM. Hablaremos sobre cómo el liderazgo es más que una posición, es una responsabilidad de adaptación, propósito y visión. Exploraremos los nuevos retos de la era digital, la importancia de la integridad de datos y cómo formar líderes capaces de inspirar confianza, empoderar equipos y construir organizaciones resilientes en un entorno cada vez más regulado y competitivo. Hola, mi nombre es José, soy del área de marketing de Vínculo y los estaré acompañando en este nuevo episodio con una invitada especial que tenemos, que es Claudia Velasco, nuestra CEO, y aparte experta en liderazgo, porque hoy vamos a estar abordando todo lo que es el tema de la guía de liderazgo Pharma 4.0. Claudia, bienvenida. Gracias, Joseph. Bueno, y gracias por la presentación y por tener esta oportunidad también de compartir una visión personal, pero también de estos años de aprendizaje. Y bueno, el liderazgo, cuando hablamos de liderazgo hay muchas, llamémoslo concepciones, ideales, inclusive mucho marketing. Tú que trabajas en marketing detrás de eso. Pero cuando vamos a ver la estructura organizacional y cuando empezamos a analizar las personas, nos vamos dando cuenta que el liderazgo se convierte en una especie de sangre, como la sangre que funciona en nuestro cuerpo, que moviliza, que conecta y que permite que al fin y al cabo las cosas pasen. Entonces viene siendo esa capacidad de influir, pero también de ser influidos o ser influyentes. Y se construye en base a muchos factores, pero uno son los hábitos. Y es curioso porque cuando hablamos mucho de liderazgo se conecta también la parte cultura organizacional. Claro. Y a veces me preguntan, oye, Clau, ¿qué es la cultura? Y podemos resumir que la cultura son los hábitos organizacionales que nos damos cuenta en cómo tomamos decisiones, en cómo nos comunicamos con nuestros compañeros, en cómo se siente eso que no se puede percibir. No sé si te ha pasado que llegas a un lugar y sientes algo. ¿Te ha pasado alguna vez que llegas a un lugar y sientes? Claro. Bien. Entonces, tú me decías, ¿qué te motivó a hacer esta guía? Bueno, primero, la transformación que trae un gran líder. Claro. Y es algo que me motiva mucho, que es ese potencial estratégico que tienen los líderes en América Latina para transformar. Y hay un punto que es muy clave. Los grandes problemas, las grandes oportunidades y sobre todo las grandes soluciones están en los líderes de las organizaciones. Claro que sí. Bueno, y aprovechando como que este breve resumen de lo que es para ti el liderazgo, y antes de ya entrar al tema de esta guía, yo te quiero hacer como una pregunta fuera de rango, y es, ¿para ti un líder nace o se hace? Yo creo que rotundamente se hace. ¿Y por qué? Porque si bien, bueno, una de las competencias, llamémosla más, el propósito central de ejercer este rol de liderazgo es la influencia, y claro, para influir tú necesitas seguridad, necesitas esa capacidad de conectar en la comunicación. Lo que es cierto es que el liderazgo parte de algo que se llama liderazgo personal. Y es ahí donde yo me encuentro esta necesidad de transparentar que ser un líder no es fácil, porque lo primero que nos vamos a encontrar son los desafíos personales. ¿Y cuál es el primer desafío que nos empezamos a encontrar? ¿Cómo me lidero a mí mismo? ¿Cómo lidero mis emociones? ¿Cómo me enfrento a... Antes tal vez nunca había tomado una posición de liderazgo y ahora la estoy. ¿Cómo me enfrento a aceptar que hay cosas que no puedo controlar? Fíjate que yo, en este proceso de líder, pero sobre todo de formar líderes, que es lo que me apasiona, y de trabajar con mi equipo, veo que una de las cosas que más les cuesta, y es de lo que menos se habla, es de lo difícil que es enfrentarte a lo que no puedes controlar. Entonces, claramente, cuando hablamos de un líder, es un líder que se construye. Claro. Y se construye en el tiempo, y se construye en el aprendizaje, pero también se construye en el acompañamiento. Entonces, tú me decías, Claudia, se hace rotundamente, y las organizaciones necesitamos invertir en poder dar esas capabilities, esas competencias para que los líderes vayan
fortaleciendo. Claro. Y tú como todo este conocimiento que has ido capturando, obviamente con tu experiencia laboral, personal, ¿cómo la transformas en una visión de liderazgo en la industria? El primer punto en donde yo empecé a cambiar fue cuando me di cuenta que el problema organizacional de mi empresa era yo. Y suena súper fuerte, pero creo que es una de las partes más disruptivas de cuando empiezas a entender el liderazgo. Y entender el liderazgo parte de un liderazgo personal. Y tienes que empezar a entender cuál es el modelo que tú estás instaurando y también cuál es el modelo que tú deseas instaurar. Claro. Entonces tú me dices, ¿por qué lo traspaso a la industria? ¿Cómo hablo del liderazgo en la industria? Es que hoy las oportunidades industriales y las grandes brechas industriales están en los líderes industriales. Y lamentablemente puede ser un poco chocante en este podcast, pero debemos entender que, insisto, las problemáticas organizacionales están en los líderes y se resuelven desde los líderes. Entonces, aceptar que para una transformación regional, aceptar que para que la industria evolucione, mejore y podamos enfrentarnos a los desafíos, tenemos que aceptar que el liderazgo se convierte en un punto estratégico. Claro. Ahora, ¿cuál es el desafío? ¿Realmente las organizaciones entendemos el impacto de los líderes en nuestra estrategia, en nuestra operación? No lo sé. Sí. Y ese es un poco lo que va la guía a explorar en la industria. Claro. Nos ayuda a ir empezando a entender cómo ese liderazgo empieza a influir en todas, llamémoslo, en toda esta cascada organización. Tú mencionaste como una palabra clave que es una brecha. ¿Cuál crees tú que sea la principal brecha entre el potencial global y la competitividad, el potencial regional y la competitividad global? Claro que porque sí. Hay como un trayecto de diferencia enorme. Sí, yo creo que América Latina, en la región, en la industria, y vamos a hablar en cualquier tipo de industria, nos vamos a encontrar una región con mucho potencial, mucha capacidad, un increíble, de una forma de verte muchos profesionales. ¿Y qué sería esa oportunidad? Que necesitamos empezar a invertir en estas capacidades en las organizaciones. Entonces me encuentro que las organizaciones nos invertimos muchísimo en potenciar nuestro talento humano en competencias técnicas, lo cual es muy positivo también, en competencias regulatorias, pero no veo tantas organizaciones potenciando el liderazgo. Y el liderazgo no solamente se potencia claramente en mandos medios, mandos altos, sino también en aquellos que tienen impacto en la operación. ¿Y cuál es la gran brecha? Los modelos de pensamiento. Sí. Y eso es algo que yo trabajo mucho acá en Cercal, sí, pero sobre todo trabajo con mis clientes. ¿Cuál es la brecha? Estamos con modelos de pensamiento de apagar incendios. Y eso es lo que tú te vas a encontrar en este líder latinoamericano que trabaja muchas horas, que se rompe el lomo, que está ahí dándolo con todo. Pero claro, está muy enfocado en resolver problemas, en apagar incendios. ¿Y cuál es el gran cambio? En empezar a detectar obstáculos. Un gran líder no es el que soluciona los problemas, es el que logra detectar, analizar y sobre todo comunicar los obstáculos y empezar a trabajar en esos obstáculos. Porque a veces, no sé si les ha pasado o a ti, Joseph, sentimos que un problema se repite y nos volvemos expertos en solucionar el mismo problema. Y nos sentimos estancados, nos sentimos frustrados. Bueno, ahí entran muchas sensaciones. Entonces, la brecha que tú me preguntas, sí o sí está en los modelos de pensamiento y sobre todo en los modelos de toma de decisión. Claro, mira, yo recuerdo y como que recuerdo un poco cuando yo hice mi posgrado en marketing y publicidad, yo tenía un profesor en la cátedra de posicionamiento que nos decía, profesionales hay muchos, jefes hay muchos, pero los verdaderos líderes saben cómo reconocer esas capitas de oportunidades que van a haber en cada estructura, en cada empresa, en cada emprendimiento, en todo.
Y eso es lo que diferencia a los líderes del resto de las personas. Y yo creo que todo esto se adapta mucho a lo que tú nos comentaste al principio, de que un líder, si bien no nace según mi perspectiva, pero igual también se va forjando en el tiempo. Es que la primera fase que necesitamos romper para lograr detectar oportunidades es la toma de decisiones basadas en criterios. Los criterios son muy positivos en muchas variables, pero para lograr empezar a transformar, a entender las oportunidades, a lograr realmente superar esos obstáculos, va a venir un punto muy clave, que es empezar a analizar antes de accionar. No. Yo lo trabajo mucho con mi equipo y es tomarnos el tiempo para comprender las situaciones actuales. Esto nos lo enseña mucho el modelo CATA, que lo recomiendo y lo trabajo mucho, y hay muchos modelos de gestión, pero esto que nos permite partir desde la base de analizar cuál es mi situación actual, cuál es la decisión o la situación deseable, y ahí empezar a determinar qué es lo que me está alejando de esa situación deseable. Claro. Porque como muchas veces tomamos decisión cuál es mi situación actual y cómo sigo en esa situación actual. Entonces empiezo a resolver todos los problemas de la situación actual. ¿Y cómo avanzo? Claro, y es ahí donde empieza este fenómeno de que nos sentimos corriendo el lodo. Decimos, ¿por qué siempre se repite? Porque entonces ahí eso lo explora la guía. ¿Cómo empezamos a migrar nuestros modelos de pensamiento de apagar incendios a gestionarlos? Pero, mira, Clau, tú sabes que yo estuve como que leyendo un poco de toda tu historia como líder, y bueno, que rescaté varios aspectos, entre ellos que has liderado 300 proyectos, tienes más de 15 años y todo lo que es industria regulada. Entonces ya tú tienes que tener como yo conozco esto. ¿Cuáles son esas cualidades que tú reconoces en los líderes para poder para poder pasar al cumplimiento de la gestión de calidad? Bueno, lo primero que vamos a comprender es que yo lo hablo bastante en las conversaciones que me invitan a conversar, y necesitamos entender que hay un cambio industrial, y ese cambio industrial se hace mucho marketing también, y bueno, todos estamos viviendo este cambio industrial hoy con el AI, con las herramientas de inteligencia artificial, con los datos en tiempo real, inclusive para tener citas, lo vemos a través de las aplicaciones de citas. Entonces ya estamos inmersos en un cambio industrial, pero siento que todavía ese cambio no ha llegado a interiorizarse desde lo humano. Y esto ha traído un impacto muy grande en las personas. ¿Y cuál es el impacto muy grande? Hoy tenemos muchos datos, accedemos a mucha información. Hay mucha apertura. Hay mucha apertura. Sí. Pero ¿cuál es el punto muy determinante de lo que tú dices? Yo lo pregunto mucho en mis charlas y digo, bueno, ¿cómo le podríamos llamar a esta revolución 4.0, 4.0? Y para mí es la revolución de las decisiones. Claro. Hoy el rol que tienen los líderes y los profesionales, porque acá te voy a hablar no solamente aquellos que ocupan cargos de influencia, sino aquellos que ocupan cargos, es que toman decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las capacidades o los capabilities o cuáles son lo que nosotros como procesos de selección de personas que incorporamos a nuestras empresas o que ponemos en posiciones de decisión queremos potenciar? Claro. Y yo te digo, para mí son 3 muy claves, pero la primera, sin dudar alguna, es la integridad. Nosotros necesitamos, yo evalúo mucho la integridad de una persona, y es aquella capacidad de hacer las cosas bien aunque no te estén mirando. Son esos valores intrínsecos que vienen en la persona que muchas veces no están relacionados ni a la carrera, ni están relacionados a la universidad que fueron, ni a los cambios que han tenido, sino más a la forma o a los criterios que utiliza para la toma de decisión. Y uno es la integridad. Claro. El segundo, indudablemente, es la confianza. Y la confianza se construye de algo que a mí me gusta mucho, que es la visión de la accountable, que es el sentido de la responsabilidad. Me hago cargo de algo y me importa. El sentido de la proactividad también, de anticiparlo, y del compromiso detrás de una marca, porque hoy las marcas, Joseph, no existen. Yo no puedo tocar un cercal
yo no puedo tocar una marca porque no es palpable. No. Lo que son las marcas son quienes están en las marcas, Claro. sus directores, sus gerentes, su talento humano. Entonces, ¿qué es lo que yo admiro, respeto y sobre todo busco potenciar? Yo veo a las personas como las uvas. ¿Y por qué te hablo de las uvas? Porque cuando me encanta el vino, acá le meto, cuando tú ves los procesos de vinos, las uvas pasan por muchos procesos y no voy a entrar mucho, pero sí, hay algunos enólogos que someten las uvas, a sus mejores uvas las cuidan mucho en su periodo, pero en la última fase las someten en condiciones extremas. ¿Para qué? Para sacar su mayor potencial, su resiliencia. Y yo creo que yo puedo ver a varias personas, uno de sus valores, que les motiva, cómo toman decisiones, que les ha marcado su vida, que persiguen sus sueños. 2, ¿cuál es el sentido de pertenecer a un proyecto, a un área? ¿Quién les aporta? Pero el tercer punto es su reacción. Claro. Porque lo que tenemos que entender es que los ecosistemas actuales cambian. Hoy hablaba con alguien de mi equipo. Aceptar el cambio es la primera fase para entrar a seducir. Si nos resistimos al cambio y sufrimos por el cambio y nos da miedo el cambio y queremos resistirnos, la vamos a pasar mal. Eso es como cuando te resistes, sufres. Cuando empiezas a ver que al fin y al cabo el ser líder es entender el cambio, cómo logramos mostrarles a nuestro talento humano y cómo nuestro talento humano entiende que el cambio ya no es una opción, es parte del día a día. Claro. Y nos convertimos en gestores de cambio. Ya los procesos no duran meses, duran días. Cambian, evolucionan los sistemas, nuevas tecnologías. Entonces, si tenemos una persona que tiene valores, tiene propósito, y aparte de esto, tiene la capacidad de irse formando el músculo de resiliencia, no sé si me estoy pasando el tiempo, pero hay un libro que se llama Antifrágil, claro, de Nicolás Nassim, que me encanta este filósofo. Y él dice que el antifrágil es esa capacidad de generar músculo en base a las historias, las experiencias, a los errores. Entonces, a mí me apasiona mucho cuando veo a mi equipo ir generando ese músculo. Entonces, a veces la mayoría de mi equipo, casi el 100% de las personas que trabajan conmigo han venido sin experiencia. Entonces, ha sido formarlos desde la parte de una voz y vas viendo cómo van evolucionando, cómo van formando un músculo, cómo van interpretando, construyendo su propia visión, y eso es algo hermoso. Entonces, eso es lo que vas evaluando. Por eso los líderes se construyen y se construyen en un plazo. No es algo como... por eso yo no creo siempre que cuando tú contratas un jefe estás contratando un líder. Estás poniendo a una persona en un rol de decisión por experiencia, pero tienes que formar las competencias valóricas, de estructura, de visión, para que ese influyente logre lo que tú buscas en tu organización. Claro que sí. Mira, ¿y cómo crees tú que influye el propósito de las decisiones en la motivación de los equipos de trabajo? Yo en eso soy un poco disruptiva, porque yo creo que la motivación, para mí hay una visión del liderazgo, para mí que es un poco no realista, ¿ya? ¿Y por qué te digo no realista? Porque lo primero que tenemos que basar es que un líder no puede controlar las emociones de sus equipos, no puede transformar a una persona, ¿ya? Lo que generalmente los líderes buscamos es comprender, entender y poder conocer tu talento humano y poder ver o poder tener la capacidad de comprenderlo, de comprender qué obstáculos puede estar experimentando, pero sobre todo su potencial. Claro. Entonces, tú me hablabas de la digamos, de la visión, un poquito que tenemos esto. Es como empezamos a percibir el potencial en una persona. Y yo creo que la primera forma de percibir ese potencial es abrirte. Es, ¿cómo te explico el abrirte? El poder tener o sostener la conversación en donde tú no tengas previsto lo que quieres que pase, ¿no? Sí. Sobre todo cuando construyes con tus equipos, cuando llega una persona nueva a tu equipo. Y eso cuesta mucho como líderes. Porque comúnmente la mayoría de líderes hoy han sido puestos en roles de decisión porque eran buenos en algo. Eran buenos en venta, entonces lo primero jefe de ventas. Claro. Era bueno en operación,
jefe de operaciones, era bueno en marketing, y que vi a esta persona, era muy bueno en algo, pero liderar implica otras competencias. Entonces ya va con un prejuicio. Entonces también ahí la guía nos invita a comprender que no siempre alguien que es muy bueno en determinada función va a ser un buen líder. Y tenemos que aceptarlo, y por eso tenemos que empezar a profundizar un poco más en cómo elegimos. Claro que sí. Mira, y así como a grosso modo, ¿cuáles crees tú que sean las acciones puntuales o concretas que llamen a ese equipo a tener como autorreflexión? Bien. Los equipos de trabajo o los ecosistemas en la actualidad han pasado de modelos muy jerárquicos a modelos más integrados, llamémoslo a modelos de redes. Claro. Porque como los procesos son tan rápidos, cuando hay mucha burocracia o es muy jerárquico, toma más tiempo y vas perdiendo competitividad, velocidad. Entonces, en este proceso un poco de estas redes, de estas conexiones, necesitamos entender que el desafío más grande es la gestión del cambio. ¿Y qué es la gestión del cambio? Los equipos cambian activamente. Lo primero, cambian personas. No es un factor o no es innegable que existe rotación, sobre todo en roles operativos, o que va a existir rotación en las organizaciones, sí. También de procesos, de problemas también, y de sistemas de información. Es sí un ecosistema vivo que va evolucionando, cambiando, transformándose. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comprender como líderes y las organizaciones es que lo que hacemos activamente es la gestión del cambio. Claro. Si un líder incorpora eso que está para gestionar el cambio, para vender el cambio, esto ya va a ser algo que no le va a generar frustración, no le va a generar estrés, y a su equipo tampoco, porque el líder comunica en su lenguaje no verbal o verbal. Y los equipos, hay una matriz que yo tengo que los invito también a verla en mi LinkedIn, que se llama la matriz de la acción del cambio. Entonces hay dos variables que hay que analizar en los equipos. La primera variable que tenemos que analizar es la alineación. Y cuando nosotros hablamos de la alineación, es precisamente el foco. Yo a mi equipo acá desde mi oficina Cervel Costanera le digo, ¿cuál es ese costanero? O sea, ¿dónde yo tengo que ver? ¿Dónde no me puedo desviar? Entonces, a veces cuando empezamos a analizar las alineaciones nos damos cuenta que tenemos un equipo que puede estar con mucho conocimiento técnico, mucho conocimiento en proceso, pero no tiene muy clara la dirección. Claro. Visión de la compañía, visión del equipo, propósito, valores, hacia dónde vamos, cuáles son las metas, por qué lo hacemos. Entonces, es un equipo que actúa, pero que relativamente no entiende muy bien para qué. Entonces, da por hecho que alguien más lo va a hacer. Da por hecho que algo más va a pasar. Y son equipos que comúnmente suelen ser aislados. Entonces, como líderes, tenemos que entender qué tan alineados está nuestro equipo. En el libro entrego la estrategia GPS, que es para mí el primer paso que tenemos que hacer cuando empezamos a detectar que hay problemas de alineación. O sea, no tenemos muy claro propósitos, valores, etc. Y nos encontramos equipos que tienen muy buena alineación, nos estamos todos comprometidos, nos encanta la marca, vamos a su propósito, pero vamos a tener que preguntarnos la autonomía. ¿Y qué es la autonomía? La capacidad que tienen los equipos para resolver desafíos, atender situaciones y poder reaccionar cada uno de los profesionales, porque recordemos que los equipos están compuestos por adultos. Entonces a veces nos encontramos en este liderazgo un poquito maternalista, paternalista, o el que sea de protección, en donde vemos a nuestros equipos, pero no nos tratamos como adultos, y trabajamos con adultos. Entonces, ¿qué nos pasa ahí? Que tenemos un equipo muy alineado, pero que depende mucho de su líder. Claro. Que le cuesta tomar decisiones, que le cuesta avanzar, que le faltan modelos de pensamiento para poder mejorar. Entonces, cuando empezamos a ver temas de alineación, ya lo detectamos con esta parte que te estoy hablando de GPS. Y ya cuando es autonomía, lo tenemos que gestionar con el modelo 5 pasos de calificación. Yo te lo quiero decir, pero en Cercal nos pasa y nos pasa a todas las organizaciones. Uno de los puntos más claves son los roles, las competencias que necesitamos de esa persona. Y ojo, no son competencias técnicas, esas se enseñan, ¿no? Competencias blandas. ¿Qué necesito en ese perfil? A veces ponemos personas en roles que necesitamos que tengan capacidad de resolución de conflictos, y son personas que probablemente tienen
mismo el conflicto. Entonces, nos toca empezar a hacer un doble clic. Que estén alertas a soluciones, más que a seguir acrecentando los problemas. Más que todo, definamos muy bien esos roles, esas competencias claves que necesitamos. Y ojo, no significa que descartemos a un profesional por eso, pero desde el inicio, detectando las competencias que hay que fortalecer, se puede hacer un plan de fortalecimiento de competencias con esa persona para que esa persona vaya evolucionando y se vaya ajustando un poco más esa visión en el corto, mediano y largo plazo. Claro que sí. Oye, Clau, mira, yo sé que te apasiona todo lo que es este tema que es el liderazgo, y más esto que es el liderazgo enfocado en la industria Pharma 4.0, pero yo te quisiera hacer a ti como una pregunta, para que resumiendo un poco, porque si no, imagínate, yo sé que tú harías un podcast de 5 horas. 3 horas. ¿Cómo resumirías tú toda tu experiencia, todo lo que es el liderazgo en pocas frases, en pocas palabras? Yo creo que lo resumiría, no es una pregunta fácil porque tiene muchos matices, pero lo resumiría a la experiencia. Claro. Creo que la experiencia y sobre todo en el liderazgo aprendes mucho de los errores. Y es ahí donde vas transformando esta visión de la cultura reactiva, la cultura del aprendizaje, donde empiezas a ver los errores como algo positivo que te permite entender los datos. Sí. Entonces creo que mi resumen del liderazgo ha sido equivocarme mucho, pero haber tenido la capacidad de aprender de esas equivocaciones, pero sobre todo sentirme auténtica también. Entonces yo resumiría la gestión de aprendizaje, pero también vivir la autenticidad. Claro. Creo que la visión de liderazgo que tengo es muy mía, muy propia, que no creo que sea la verdad para nada, pero sí puedo definir que necesitamos como líderes sentirnos orgullosos de nuestra autenticidad. Y a mí personalmente empezó a hacerme mucho sentido cuando empecé a ser muy congruente conmigo. Creo que lo he sido y eso me ha permitido crecer, pero también con mi equipo, con lo que quiero, con lo que también me equivoco, como te digo, tantos errores que he cometido. Entonces, para mí, liderazgo es tener esa capacidad de aprender, de verdad, de ver los errores y aprender. Y 2, de ser auténtico, de ser tú, de ser ese tú que no tiene miedo a ser vulnerable en algunas ocasiones, a reconocer que te equivocas, pero poner límites. Y eso, empezar a... Yo tengo un post muy bueno en LinkedIn que lo trabajo mucho con mi equipo. ¿Cuál es mi ámbito de influencia y cuál es mi ámbito de control? Eso nos ayuda mucho a gestionar esas situaciones que a veces no son tan fáciles como líderes. Claro que sí. Bueno, Claudia, como lo dije al principio, nuestro foco principal en este episodio es esta maravillosa guía que nos viste, que nos regalaste. Y ahora yo quiero que tú, para finalizar, nos digas por qué los líderes o los nuevos líderes que se están formando necesitan esta guía. Claro que sí. Bueno, más que porque yo quiero transparentarles que ser líder no es fácil y lo veo en mi equipo y veo que, insisto, cuando hablamos de liderazgo se siente que es algo como que vienes, te instalas un chip y listo, ¿no? Como te ponen en una posición de liderazgo, listo, tú estás. Pero los líderes nos enfrentamos a muchas dicotomías, emociones, cambios. Y el primer punto que aparece es una sensación de insuficiencia. Y esto nos pasa mucho porque a veces nos ponen en posiciones de liderazgo y nadie nos enseñó a ser líderes. Entonces vamos cuestionándonos mucho lo que hacemos. Entonces yo creo que esto fue una herramienta también que a mí me hubiera gustado tener en algún momento y por eso voy a seguir trabajándola. Porque es necesario acompañar a nuestros líderes. No podemos dar por hecho. Yo siento que hablamos mucho del personal, pero para lograr ser exitosos necesitamos grandes líderes y los líderes se construyen en largo plazo y quienes hemos vivido estos procesos creo que tenemos una deuda de poder acompañar a esos líderes. Entonces, el propósito central es generar contenido que acompañe a esos líderes, que les permite desarrollar este músculo, pero también que entendamos que es un proceso. No es algo, no podemos seguir idealizando el liderazgo como el mejor líder es una cosa, no, es un proceso
que va cambiando según el tipo de empresa, la robustez del sistema, el nivel de digitalización, el rubro, claro. el talento humano que está. A veces vivimos transiciones que nos remueven por dentro y decimos, ¿será que hice mal bien? Experiencia, aprendizaje. Entonces, para todos los líderes en Latinoamérica, no están solos. Estamos construyendo contenido para ustedes porque creemos que en manos de ustedes está la transformación legal. Bueno, el último mensaje que quiero decirles es: cuenten conmigo, que nos están viendo, para que conversemos. Si están viviendo desafíos personales en su liderazgo, yo feliz de acompañarlos en ese proceso. Desde también este deseo que tengo de conocerlos y aprendizaje. Y agradecerte a ti, José, por esta oportunidad, a quien que está conectada con nosotros, y desearles una excelente semana. Bueno, Clau, muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes de verdad los invito a que nos sigan acompañando cada semana, donde vamos a estar subiendo cada episodio. Aparte, también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde vamos a estar subiendo información de todos nuestros episodios en El Vínculo. Muchísimas gracias. Gracias.